Muy buenas tardes. Que les habla es el pastor Ramos Luis Molina. Dirijo la Iglesia de Dios en el pueblo de Caguas, en Puerto Rico. Hoy voy a estar hablando contigo un tema sobre el libro de Mateo, el capítulo 24, las señales de los últimos tiempos. Creo que se ha malinterpretado el contenido bíblico de este libro y quiero aclarar algunos puntos al respecto. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos estaban hablando acerca del templo y Jesús le dijo que ese templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruido. En el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo dice que los discípulos le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es claro y convincente de que los discípulos ya sabían que el día ni la hora nadie lo podía saber, sino que era solamente un secreto del Padre. También ellos sabían que habían preguntado acerca del reino y Jesús les dijo que no le tocaba a ellos saber sobre el reino, porque esa potestad de establecer el reino estaba en la voluntad del Padre. Aunque sí hizo entender que el reino de Dios estaba dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los discípulos hacen esta pregunta, por ejemplo, mire cómo dice en Marcos 13:4 en la misma pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Lucas 21:7 dice: ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ahora, ellos están hablando de la destrucción del templo, pero aprovecharon y le hicieron una pregunta a Jesús: ¿cuál era la señal de la venida de Jesucristo y de los últimos tiempos? Es claro, no saben cuándo iba a venir, no sabían el día, no había información acerca de ello, y entonces ellos le preguntan si hay alguna señal que demuestre cuándo sería ese día. Lo interesante de todo esto es que Jesús no da una señal como tal, da un sinnúmero de señales. Ahora, ellos no están hablando de una presencia espiritual, porque ya la presencia espiritual ya existía. Cuando Jesús se fue, la presencia de Cristo estaba todo el tiempo con su iglesia y hasta se manifestó espiritualmente a Saulo de Tarso. Camino a Damasco tuvo una manifestación. Espiritualmente ya Cristo estaba reinando, se había sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre en el trono. Y como dice Pedro, una profecía de David, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. De manera que la pregunta de tu venida, ¿cuándo será tu venida?, que le pregunta cada uno de los evangelios, y qué señal habrá de tu venida, le están preguntando acerca del retorno de Cristo, porque una y otra vez la Biblia decía que Jesucristo volvería. Jesús mismo habló de que Él volvería. Y cuando vamos a la Sagrada Escritura, los libros de la Biblia, la mayoría de ellos, el Nuevo Testamento, habla de que Jesucristo volvería. Todo el tiempo hablaba de la venida de Cristo. Y cada cual explica la manera como ellos ven la venida de Cristo. Ahora Jesús da unas señales. Las señales no es que dicen que Cristo vino o está. Las señales lo que indica es lo que va a ocurrir antes de que Él venga. Si usted va para algún sitio, usted busca señales y busca direcciones para llegar y puntos de referencia. Esos puntos de referencia lo que le dicen a usted que está llegando al sitio para donde va. Pues las señales son esos, puntos de referencia. Jesús dejó puntos de referencia. Mire que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, no ha llegado todavía. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares.
Y todo eso será a principios de dolores. Procede y sigue hablando. Pero si vamos al versículo... Al versículo 23 dice, entonces si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo crea. Así que los imaginarios te dicen que Cristo ya vino y que el reino ya está ahí, y ellos están en el salón del reino. No les crea, porque Cristo no ha venido. Eso fue una fecha que establecieron y no se cumplió la venida de Cristo. Primero, ellos no podían establecer fecha, porque el día ni la hora nadie sabía. Eso es una falta de respeto a la revelación que ya Dios había dado. Entonces se levantarán falsos cristos, el versículo 24, y dice, si alguien le dice está en el desierto, no salgan, o mira, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Jesucristo, del Hijo del Hombre. De manera que dice cómo va a ser como un relámpago. Luego añade el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta otro. Aquí claramente dice que va a ser un evento apoteósico, preponderante. No es algo en secreto, es una venida total, real y verdadera. Ahora, fíjense que el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe a qué hora, pero no obstante nos manda ¿qué? A velar. Luego dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejará minar su casa. Si supiéramos a qué hora viene un ladrón, pues naturalmente estaríamos velando para que no nos sorprenda. Pues Jesús lo que está diciendo es, de esa misma manera que velarían si viene el ladrón, velen por mi venida y estén alertas y atentos, porque voy a venir, voy a llegar, vendré otra vez. Luego dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Lo que no sabemos es la hora que viene, ni el día. Pero lo que entonces Él nos decía es que estemos preparados, que seamos prudentes, que no nos sorprenda ese día y que nos encuentre haciendo la voluntad. Luego añade, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjese que dice, ¿quién pues es el siervo fiel? Está hablando en singular y prudente, lo que indica que el siervo fiel y prudente es un concepto singular. Entonces la pregunta sería, si es a alguien en particular, ¿qué persona sería? Esto fue hace más de 2000 años que Él lo dijo. ¿Cuál sería ese siervo fiel y prudente? No obstante, nosotros entendemos que cada individuo es responsable de sus actos en la presencia del Señor. Por tanto, el siervo fiel y prudente es cada cristiano que tiene una responsabilidad con Dios de ser fiel, obediente y servirle con amor en esta tierra. Cuando Dios nos llama, nos entrega ministerios, dones y talentos. ¿Y para qué son? Para edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es como una casa espiritual. El fundamento ya está puesto, ¿cuál es Jesucristo? Y nosotros somos parte de ese edificio que se está edificando. Entonces, cada uno de nosotros somos colaboradores con Dios. Y Dios nos ha puesto como administradores, como mayordomos, y debemos de servir con amor. ¿Quién es ese siervo fiel? Tú eres ese siervo fiel, yo soy ese siervo fiel. El hermano es ese siervo fiel. Fíjese que el Señor nos compara en una parábola como el hombre que se va y deja unos talentos y le da a uno 5 talentos, a otros 2 talentos y a uno 1 talento. Y entonces él se fue y le dijo, vuelvo, pero ustedes entonces procuren
duplicar esos talentos o multiplicar esos talentos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es individual. Cada uno va a ser responsable ante Dios de darle a Dios la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en sus manos. Por eso en Apocalipsis, cuando habla de la venida de Cristo, dice: he aquí que vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. De manera que cada uno tendrá que ir ante el tribunal de Dios y darle cuentas a Dios por lo que Dios puso en sus manos. De manera que cuando habla del siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo, se está refiriendo a cada uno de los miembros del cuerpo de la iglesia. Somos un cuerpo, estamos unidos y nos estamos edificando mutuamente, amén, y sosteniéndonos mutuamente bajo las mismas bases de fe. El 46 dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Fíjese, bienaventurado, qué feliz aquel siervo que está haciendo las cosas correctas, que cuando su Señor venga, sigue hablando de su venida. Todo el pasaje está hablando de la venida de Cristo. ¿Qué pasará cuando Él venga y lo encuentre haciendo así? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Por qué? Porque nosotros seremos recompensados por las obras. No somos salvos por obra, pero nuestra recompensa será por las obras. Y cada cual será recompensado por su labor. El fundamento, Pablo dijo: yo como un perito puse el fundamento, cada cual mire cómo sobreedifica. Pero ¿dónde estamos sobreedificando? En la persona de Jesucristo. ¿Ve? Y cada cual tiene que saber cómo está haciendo su servicio. Luego dice: porque si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, vuelve y habla de que el Señor tarda en venir, de su venida, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor, por fin el Señor vendrá de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que él no sabe. ¿Ves? Está hablando de la venida de Cristo y lo castigará duramente. Ahora, Pablo habla de la fidelidad de la colaboración del servicio y presenta a Apolo y se presenta a él. Apolo y yo somos administradores, servidores. Hermano, un servidor no es el que está por encima de todo, es el que le sirve a todo. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea el servidor de todo. Eso fue lo que el Señor dijo. Los discípulos se pelearon por sentarse en el trono a la derecha y a la izquierda. El Señor dijo: el grande en el reino de los cielos es el servidor. Ahora, los grandes no son los gobernantes. Por ahí los imaginarios tienen los gobernantes. ¿Ustedes saben dónde están los gobernantes? Están allá en las alcaldías y en las catedrales y en los palacios, igual que los reyes. ¿Me entienden? Pero no, el Señor llamó a servir. Y Pablo dijo: Apolo no es nada, ni yo no soy nada. Somos simplemente administradores, servidores, mayordomos. Ahora, se requiere que cada uno de los servidores sea hallado fiel. Tú debes de ser fiel, él debe de ser fiel, yo debo de ser fiel. Porque la fidelidad es la que hace el correcto servicio. Ahora, ¿qué es ser fiel? Ser fiel es vivir una vida dedicada a Dios. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Ok? Y cuando hables en el nombre de Dios, que sea la verdad. Pero el reino imaginario ha hablado sobre un reino que no existe. Ha dicho un montón de mentiras a través de ese reino, que como dicen muchos es una chatarra de enseñanza y no han traído la verdadera enseñanza. ¿Cuál es la verdadera enseñanza? Que Jesucristo nos dejó aquí y nos dotó y puso en nuestras manos la administración y el servicio de la mayordomía. Y Él no hace acepción de personas. Todos tenemos que trabajar en la viña. ¿Por qué? Porque es un cuerpo y todos los miembros se necesitan. Y cada miembro tiene que cumplir su labor. De manera
que el siervo fiel y prudente es cada uno de nosotros. Y no como dice el reino imaginario, que acredita a gobernadores de su organización que estén por encima de todo. Mentira. Pasa un día bonito, Dios te bendiga y la paz de Dios esté contigo.